Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con Don Pío Moa en una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Muy buenas. Don Pío, antes de meternos en materia, si le parece, nuestros oyentes están deseando escuchar sus reflexiones en el blog Más España, Más Democracia, piomoa.es. Y luego además comentar que el nuevo libro de Don Pío Moa ya está a la venta. Sí. Bueno, estamos en una situación históricamente importante porque este año es un año electoral en el que se puede decidir el frenar de manera democrática una tendencia que nos está llevando a un desastre, pero a todos los niveles, ¿no? Un ataque a la unidad de España, a la democracia, a todo, vamos, a la manera de ser y de vivir, la cultura en general, ¿no? Es una situación, muy grave, contra la que, si no se pone remedio, habrá que rebelarse, ¿no? Porque sí. Ahora tenemos la oportunidad de cambiarla gracias a Vox. Entonces, vamos a ver, hay algunas cosas en Vox que me alarman un poco. Por ejemplo, esa política que sigue en las autonomías y en los municipios, con eso de los problemas reales de la gente, o cuida lo tuyo, porque parece que la memoria, lo de género, lo trans, el golpismo separatista, que no fueran problemas reales de la gente. O sea, esto es peligroso. No es que Vox piense así, pero que deja esa impresión. Porque si las cuestiones menores, las cuestiones locales o domésticas, no se enlazan con los asuntos realmente importantes, con la gran política, pues resultará el voto útil, llamado útil, al PP, como en Andalucía. Y Vox no debería olvidar que lo que le ha dado impulso y diferenciado del conglomerado PP-PSOE separatistas ha sido precisamente la gran política, la unidad de España y la democracia. Si lo olvidara, concentrándose en asuntos menores, aunque sean importantes, sin esclarecer la debida relación entre unos y otros, pues dejará de ser alternativa, sería uno más. En el blog estoy dando importancia también a algo que llevo años hablando de ello sin que tenga aparentemente efecto, ¿no? Sobre la colonización cultural. He puesto una sección sobre pasarela de capullos o importancia del capullismo, ¿no? Capullos, según la RAE, pues son personas estúpidas y molestas. Entonces, por ejemplo, recientemente dice, pues hay una clase de capullos que está entre los más dañinos. Y hace años publiqué un artículo en Libertad Digital. Dice, un insignificante investigador, Javier López Facal, ha escrito un artículo en El País exigiendo que en España se obligue a emplear el inglés en las universidades y centros de investigación, empezando por el CSIC. Nadie le impide emplearlo a él si le da por ahí, pero el hombre tiene más ambición y muy propio, pues apela a la imposición burocrática. Cito, ya la Ley 30.900, lo cito de él, de Facal, ¿no? Ya la Ley 30.1980 de medidas para la reforma de la función pública y el más reciente Estatuto Básico del Empleado Público del 29 de marzo de 2007 reconocen que los profesores universitarios y los científicos podrán dotarse de normas específicas debido a sus peculiaridades laborales. Pues bien, señor legislador, una de esas peculiaridades es precisamente que deben realizar su trabajo en inglés, por lo que habría que desactivar ya todas las triquiñuelas administrativas que hacen del español la única lengua reconocida por la Administración. No recuerdo que nadie protestara contra este capullazo, porque verdaderamente lo que está proponiendo es la expulsión del español de la ciencia y en general de la cultura. Esto lo vemos también en la presencia constante del inglés, esto es ya como Gibraltar, ¿no? Por ejemplo, una gran exposición canina en Madrid se titula Mad Dog Show. Lo de Mad es por Madrid, una abreviatura,
significa loco en inglés, pero que a los capullos creativos de la publicidad les parece muy ingeniosa, ¿no? Llevan años con esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la empresa GAD3, una empresa de encuestas, llama Super Sunday, Super Domingo, al domingo de las elecciones, imitando a el lenguaje en USA, ¿no? Su jefe se llama Narciso Michavila, que fue asesor de Casado, y es hermano de José María Michavila, que es un político del PP, o ha sido, muy ligado a instituciones no tan useñas, y que ha fundado, por ejemplo, instituciones como, o empresas como Multi Family Office o MDF Family Partners. En fin, tenemos también aquí Ayuso, por ejemplo, solo tiene clara una cosa, y es que el capitalismo resulta económicamente más rentable que el socialismo. Eso está bien. Pero habla de la lucha de ideas, ¿no? Y puso una oficina para la defensa del español, con lo cual surgió la burla. Dices que el español está amenazado en Madrid, como lo está por los separatismos en otras regiones, como lo está por el PP en Andalucía con el andaluz que está fomentando, o en Galicia con el gallego, ¿no? Pues sí, está amenazado en Madrid, y precisamente por el inglés, a lo cual Ayuso no le da importancia. Pondré unos casos entre miles, ¿no? En inglés está la mayoría de los letreros en lugares tan emblemáticos como el aeropuerto de Barajas, la estación de Atocha o la calle Gran Vía. Es decir, Madrid queda como una especie de sucursal de Gibraltar. Y por desgracia también Vox hace como que no se entera, o sea, como si no fuera un problema real de la gente. Bueno, pues bajo estas políticas de superficie funciona a fondo la política del capullismo. Y la cosa va ya muy lejos, ¿no? Tenemos, o sea, la Casa Real, por ejemplo, ha colgado fotos de la graduación de Leonor en Gales, digo de Gales ya, en fin, de Leonor en Gales, con la bandera británica de fondo. O sea, con eso queda cada vez menos claro si se trata de la Casa Real española o de una Casa Real gibraltareña, ¿no? Y es una manifestación de capullismo al más alto nivel. El rey parece prudente en ciertos asuntos, pero no tan prudente en otros de fondo. Ganó muchos puntos con su discurso contra el golpismo separatista en Cataluña, pero los está perdiendo con este servilismo anglómano, porque verdaderamente es una cosa muy, muy lamentable, ¿no? Otro aspecto también de esto a otro nivel es el carácter cipayo de muchos de nuestros militares, ¿no? Una de las cosas más deprimentes en relación con la guerra de Ucrania, en la que deberíamos ser neutrales, es constatar la práctica inexistencia de análisis medianamente serios en España, ¿no? Poquísimas excepciones. Eso sí, expertos los hay a cientos, incluidos muchos militares, como digo, cipayos, o sea que están dispuestos a hacer del ejército un ejército auxiliar de USA e Inglaterra. He tratado también otro tema que es importante. Cuando se habla, por ejemplo, en Ayuso u otros, de la lucha de ideas contra el PSOE, bueno, ya he explicado que el PP está moralmente muy por debajo del PSOE, con todas las taras de este partido, no del PSOE. Pero el PSOE, con todo su exmarxismo cañí, es también muy superior intelectualmente a los señoritos peperos. Si moralmente los del PP han escupido sobre las tumbas de los que salvaron a España de la sovietización, la disgregación y muchas otras cosas, que además da la casualidad de que en gran parte eran los abuelos de estos golfos, pues intelectualmente el PP siempre ha seguido las orientaciones del PSOE. Muy pronto pasó a aceptar la versión histórica de PSOE y separatistas en relación con la guerra civil. Aceptó la falsa identificación entre democracia y antifranquismo, haciéndose más antifranquista que nadie. Aceptó y cumplió las leyes totalitarias de memoria histórica y asimismo los proyectos histórico-políticos que resume la llamada Agenda 2030 y que incluyen en el proyecto socialista la conversión de España en una confederación, situación a la que prácticamente se ha llegado con los estatutos que abren paso al golpismo secesionista.
De vez en cuando se han alzado en el PP voces en pro, como digo, de una batalla cultural contra el PSOE. Esa batalla es imposible para estos señoritos, porque, para empezar, como demuestra su larga trayectoria, carecen de cualquier cultura. Su idea de España es fundamentalmente la de la leyenda negra, un país que solo tiene solución difuminándose en la Unión Europea y aceptando la colonización cultural anglosajona, y que entiende la democracia como el simple reparto, en realidad mafioso, de cargos y dineros, empezando por el Poder Judicial, con el PSOE y con los separatistas. Afortunadamente, ha surgido Vox como la alternativa, aunque le falten algunas cosas y titubee en algunas otras. Otro tema que es muy importante, porque siempre está de moda, es el de la anti-España, al que voy a dedicar una serie de artículos. Voy a leer el primero. Dice: en mis años mozos nos burlábamos del concepto anti-España utilizado por el franquismo. Lo que decíamos era que no se trataba de estar contra España, sino contra el concepto de España reaccionario, oscurantista y opresor de los que se arrogaban la representación de la nación. Esos serían los de siempre, desde la Reconquista o antes, desde los mismos godos, como he oído decir. De acuerdo con los representantes de esta nueva España, pues la historia del país habría sido la de la lucha de las oligarquías reaccionarias, potentados, militares y curas, ¿no?, contra los elementos progresistas, tolerantes, productivos y cultos, que habrían sido, por ejemplo, los musulmanes, los judíos, luego los protestantes, los franceses, los holandeses o los ingleses. Y así hasta que los representantes de la España progresista habrían tomado pacíficamente el poder en la Segunda República por voluntad del pueblo para instaurar una democracia, lo cual habría provocado el alzamiento de los de siempre, que por desgracia ganaron la guerra, apoyados por los países fascistas e indirectamente por las democracias, que habrían abandonado a su suerte a sus hermanos demócratas españoles. No se sabe bien por qué. Bien, estas interpretaciones son ya viejas y ya van asomando en el siglo XVII, al aceptar muchos la propaganda protestante inglesa y francesa, o sea, la leyenda negra, aunque el origen de la leyenda negra es de un español, Bartolomé de las Casas, un fraile perturbado, ¿no? Pero alcanzan su mayor elaboración. Esto lo he tratado, por ejemplo, en el libro Hegemonía Española y el comienzo de la era europea, ¿no? Bueno, pues alcanzan su mayor elaboración hacia fines del siglo XIX y ya cobran fuerza real, política, a raíz del desastre del 98. Separatismos, regeneracionismos, terrorismo anarquista, totalitarismo socialista, todo esto cobra impulso y tiene todo la misma base de leyenda negra. Una de sus argucias consistía en pretender que España tenía que europeizarse, porque para ellos España era un país más o menos africano, mientras no mandasen ellos y lo cambiaran, y sin que se entendiera nunca qué entendían por Europa. Ortega hasta inventó una imaginaria tibetanización de España para resumir una historia que según él era enferma, anormal. Y esa idea ha cuajado en todos los partidos de izquierda y en buena parte de la derecha, incluida hasta cierto punto la Falange, ¿no? O sea, la Ortega tenía una influencia enorme y verdaderamente nefasta, porque como pensador es importante en general, ¿no? Pero como pensador político o como político, como promotor de ideas políticas y de la historia de España, es un completo desastre, ¿no? Y esa idea de la no europeidad de España, pues resume ahora toda la política de la izquierda, los separatistas y la derecha, el PP, exceptuando a Vox, que aún así carece de un pensamiento claro o desarrollado al respecto, es decir, de lo que es España en relación con Europa y lo que ha sido la historia de España, ¿no? Por consiguiente, pues iré analizando en el blog el desarrollo de este tema, ¿no? Porque es muy importante, es un tema de fondo, más allá de las apariencias y de las políticas superficiales, que son importantes, pero que son esos, superficiales.
Otro tema que he tratado en relación con el libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, que acaba de salir a las librerías, pues he mencionado en una charla con Luis del Pino que era necesaria una versión española que más allá de la versión anglosajona. Y un amigo me pregunta que por qué rechazo la versión anglosajona de la Segunda Guerra Mundial. En realidad no la rechazo en bloque, sino que la considero insuficiente o distorsionada. Es una versión obviamente interesada, ¿no? Y que de ahí nacen unos cuantos males, precisamente como lo que he definido como el capullismo anglómano. En general, su versión es que fueron Inglaterra y USA quienes libraron a Europa del nazismo, que no cometieron más crímenes de guerra que los, por así decir, indispensables, y que si la Unión Soviética pudo hacer algo, fue gracias a su ayuda, en especial a la ayuda useña. Bueno, grosso modo, esta viene a ser la versión dominante, sobre todo desde el punto de vista militar, aunque hay detrás un componente moral, ideológico, que requiere examen aparte. Bueno, es natural que los anglosajones ensalcen su participación en la victoria sobre Hitler, pero no es natural que debamos creerlos en toda su extensión. Así, en el libro, precisamente esta versión, la versión anglosajona, señala que la guerra empezó con una alianza, por así decir, contra natura, entre los regímenes totalitarios nazi y soviético, lo cual es cierto, pero aunque eran totalitarismos distintos, ¿no? Pero se deja en segundo plano que continuó con otra alianza entre regímenes liberales y el régimen soviético, asimismo contra natura, por así decir, ¿no? O sea, esto también hay que señalarlo. Puede tener una gran importancia o no, pero hay que señalarlo. En la alianza anglo-soviética también se destaca la participación propia, la participación anglosajona, en detrimento del esfuerzo soviético, cuando la derrota de Hitler se produjo de modo determinante en Rusia y comenzó ya en la batalla de Moscú, a finales de 1941, cuando la ayuda de sus aliados era insignificante. La batalla de Moscú terminó en una derrota, la primera gran derrota del ejército alemán, que fue una derrota desastrosa, aunque pudo recomponerse en parte, ¿no? Luego al año siguiente daría lugar a Stalingrado, etc. Así que el frente ruso fue sin duda el frente decisivo, y comparado con él, los frentes en el norte anglosajones, en el norte de África, Italia o Francia, fueron muy secundarios. Cabe señalar que el grueso del esfuerzo bélico alemán se dedicó a Rusia, y a pesar de que USA e Inglaterra afrontaron en superioridad material absoluta a unas fuerzas alemanas mucho más débiles, pues a pesar de eso encontraron muy grandes dificultades para ir venciéndolas, y lo hicieron con mucha lentitud. No hay en esos frentes ejemplos destacables de brillantez militar o de heroísmo, salvo en todo caso por parte alemana, ¿no? Porque estaba con una inferioridad brutal y en fin. Por no seguir, en la versión anglosajona, el desembarco en Normandía sería la operación decisiva de la guerra. Se diga así o se presente de manera implícita, ¿no? O sea, es la gran operación decisiva, ¿no? Pero realmente la operación decisiva fue la operación Bagration soviética, una operación paralela al desembarco en Normandía, y que casi de un golpe destruyó al grupo de ejércitos centro, con lo cual rompió la columna vertebral del ejército alemán, y emulando al mismo tiempo, superando incluso la llamada Blitzkrieg alemana, o sea, la guerra relámpago. Lo que he dicho es que, habiendo permanecido España neutral y habiendo tenido su neutralidad un efecto muy importante en el desarrollo del conflicto hasta 1943, pues importa desarrollar una versión propia de lo que significó aquella titánica contienda que puso punto final a toda una era histórica. La era histórica comenzada por España a finales del siglo XV, con el cruce del Atlántico, luego el Pacífico, etcétera, ¿no? Y que en lo que he expuesto
ampliamente en el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Por eso titulo este último libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la Era Europea, que es una cuestión que se presta mucho a discusión, a desarrollo, en fin, espero que lo tenga, ¿no?, ese desarrollo, ¿no? Y eso es lo que hace falta que se haga aquí en España, la historiografía, en vez de reproducir servilmente la historiografía de una parte de los vencedores. Y en el libro es lo que he venido a exponer en grandes líneas, esbozando de paso otros criterios necesarios. Bueno, vamos, otro tema de gran importancia histórica que he empezado a tratar en el blog es el del marxismo, porque es una cosa que parece como si el marxismo hubiera desaparecido, y realmente no es así. Se presenta con otras formas más complejas y que a veces son contradictorias con el marxismo original, pero que está ahí, ¿no? Entonces trato de exponerlo desde un punto de vista más profundo. Leí en un texto escolar que Marx es uno de los grandes filósofos, de los más grandes filósofos de la humanidad. Bueno, pensé, vaya tontería. Pero luego lo pensé mejor y me di cuenta de que era la pura verdad. Desde luego, si lo medimos por su influencia, una influencia que persiste a pesar de los desastrosos experimentos derivados de su doctrina, la Unión Soviética, China, etcétera, ¿no?, pues a pesar de eso, su influencia ha sido quizá la más grande de la historia. Ha sido una influencia directa sobre la política, sobre la acción de la gente, ¿no? Pero claro, habría que preguntarse, ¿es un filósofo o es simplemente un ideólogo político? Bueno, pues es un filósofo y también es científico, lo he explicado otras veces. Es científico en el sentido de que él desarrolla una idea general sobre la historia y el ser humano, pero no se limita a hablar en general, sino que trata de aplicarlo estudiando lo que tiene delante de los ojos, que es el capitalismo, estudiándolo a fondo. Su estudio me parece que es completamente erróneo, está claro, pero la ciencia, el espíritu científico procede de esa manera. Es decir, elabora una hipótesis, por así decir, y luego trata de ver si se cumple o no. Y como sabemos, la mayor parte de las hipótesis científicas han terminado siendo desechadas, pero son científicas en el sentido de que apelan a la experiencia. Apelan unas veces a la experimentación y otras al análisis de la realidad de un momento dado. Esto ha desmentido a Marx, en mi opinión, ya hablaré mucho más de esto, pero el espíritu es un espíritu científico. No es como los que creen haber llegado a una situación, a un enfoque definitivo de la historia, de la vida, etcétera, pero que luego no se preocupan demasiado de ver concretamente si eso es aplicable o no. Ahora bien, podríamos decir, era también un filósofo. Bueno, Marx consideraba a las filosofías y a las religiones, exceptuando parcialmente a las que calificaba de materialistas, pues las entendía como elaboraciones engañosas destinadas a justificar y apuntalar la dominación de las clases explotadoras. Sin embargo, es filósofo porque encara el problema esencial definido desde siempre en la filosofía, que es la pregunta ¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? O sea, el problema del sentido de la vida y de la historia que la razón debería esclarecer. Aunque no acaba de esclarecerla nunca, pero bueno. Y Marx creyó encontrar ese sentido aplicando la razón y la ciencia. En pocas palabras, lo que caracterizaría primordialmente al hombre, como a los demás animales, es la necesidad material de alimentarse para sobrevivir. Y de esa necesidad derivaría todo lo demás. Lo que lo diferencia del resto de los animales es la técnica. Es importante. En el doble sentido de los instrumentos y armas con que logra el alimento y en el sentido también de la técnica de organización del grupo que implica una técnica social, vamos a decir. Como sabemos en el mito griego, Prometeo
es el que en cierto modo funda la humanidad trayendo la técnica, robando la técnica a los dioses y trayéndola a los hombres. Por eso en algún momento Marx dijo que Prometeo es el único santo del santoral materialista, o algo por el estilo. Cito un poco de memoria. Sin embargo, a lo largo de la historia, explica Marx, la técnica no ha logrado transformar la naturaleza lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos los humanos. O sea, la ciencia se define a veces como la ciencia de los bienes escasos, ¿no? Y esta insuficiencia generaba la división social en clases, una de las cuales obtenía los mayores beneficios explotando el trabajo de la mayoría, a la cual debía mantener sometida por una doble técnica de poder, o sea, el Estado, y por otra parte de una técnica o sistema de producción que señala el esclavismo, el sistema feudal, el despotismo asiático, el capitalismo, ¿no? Como etapas, por así decir, en el desarrollo económico de la humanidad, ¿no? Y de ahí, de esas técnicas de producción, de esos sistemas de producción, pues derivarían las ideologías que trataban de justificarlo, en especial la religión. Bueno, la división en clases partiría de una comuna primitiva igualitaria, que es completamente imaginaria, tan imaginaria como el estado de naturaleza en el liberalismo. En esa comuna igualitaria no habría clases ni poder de unos sobre otros, ¿no? Esto es una situación que de alguna forma oscura evolucionaría la sociedad de clases, posiblemente por el aumento mismo de la producción, aunque sea insuficiente, según las técnicas se perfeccionaban. Bueno, en todo caso, lo de la comuna primitiva es histórica y teóricamente poco relevante. Eso, o sea, Marx no insistía en eso, ¿no? Ni Engels no insistía en eso porque era poco relevante. Lo que importaba era el análisis concreto del capitalismo que demostraría la veracidad de su teoría general. Lo esencial del mensaje marxista es que el desarrollo técnico del capitalismo ha alcanzado tal capacidad que haría posible ya instaurar una sociedad igualitaria, sin clases y por tanto sin Estado, siendo lo único que se opondría a ello el propio sistema capitalista de apropiación privada de los medios de producción. Es decir, esa sociedad igualitaria sería posible precisamente por la capacidad productiva de la técnica humana, ¿no? Que podía dar bienes para todos, por decirlo así. Las víctimas principales y más numerosas del capitalismo serían los proletarios, que subsistirían mediante la venta de su fuerza de trabajo, que sería una forma de esclavitud y de alienación, ya que gran parte de sus días debían servir bajo las órdenes e intereses del capitalista, dependiendo de esa sumisión el resto de su vida. Pero el conjunto del proletariado lograría su libertad derrocando al sistema capitalista y apropiándose de su técnica. La igualdad sería posible porque habría abundancia general sin que nadie en particular pudiera apropiársela. La verdad es que este esquema parece muy racional y sugestivo. O sea, las generaciones actuales, desde la Revolución Industrial, estarían destinadas a cumplir las mejores aspiraciones humanas de todos los tiempos. Sin las imposiciones de los poderosos, gozarían de la igualdad y la libertad que permitiría el dominio sobre la naturaleza mediante la técnica. La teoría permitía asimismo identificar y desenmascarar las elaboraciones religiosas y filosóficas llamadas idealistas, que bajo sus pretensiones moralistas solo encubrirían los intereses de los explotadores. Es decir, lo que hace Marx, que se apoya en el evolucionismo de Darwin, pues es tratar de entender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y entonces encuentra, apoyándose en Darwin, que los seres humanos somos unos animales enfocados, como los demás, a la lucha por la supervivencia,
con la diferencia sobre otros, como digo, de que su técnica instrumental y social le permitiría superar progresivamente las limitaciones del medio, las limitaciones que condicionan a los demás animales, y modificar el propio medio a su servicio. De esa capacidad material o materialista, así llamada, derivarían las elaboraciones espirituales, religiosas, morales, artísticas, ideológicas en general, ¿no?, que fundamentalmente reflejarían, como he señalado, intereses de dominación de clase, intereses de explotación, al paso que intentaban entender al ser humano, obviamente sin conseguirlo, porque su comprensión estaba deformada por las realidades sociales y los intereses de clase. En cambio, la crítica marxista permitiría entender el verdadero fondo histórico ideológico de esas elaboraciones y criticarlo. Bueno, en su larga y azarosa historia, los seres humanos habrían logrado desarrollar una técnica capaz de dominar la naturaleza para satisfacer sus deseos. Esto parece, insisto en eso, porque muchas veces no se ve el fondo de las cosas, ¿no? Con lo cual se liberarían de las ancestrales y antes inevitables explotación y opresión de unos por otros. Como se dice a veces que el socialismo, o sea, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, y luego se añade, y el socialismo es todo lo contrario, o sea, lo mismo, ¿no? Bueno, tal era el sentido de la vida humana en el aspecto social, y estaba próximo a realizarlo, es decir, a superar la explotación y opresión, o en todo caso, a entrar en una etapa superior, evolutiva, que significaría el fin de la atormentada historia de siglos y siglos, ¿no? Una historia llena de opresión, de crímenes, en fin, de todo lo que se quiera. Por eso creían haber llegado al revés los useños, ¿no?, cuando la Unión Soviética se derrumbó. El fin de la historia, como decía Fukuyama, ¿no? Se trataba del sentido de la vida que por fin se habría hallado científicamente al margen de las elaboraciones fantasmagóricas de la religión y de las teorías burguesas. El marxismo no solo proponía una gran explicación psicológica que debía calmar la angustia esencial del ser humano, sino también una misión para el hombre contemporáneo. Había llegado el gran momento, el momento, podríamos decir, mesiánico, de emancipación del ser humano sobre todas sus taras del pasado, que sería algo así como una vuelta al paraíso, en cierto modo. Bueno, hemos visto cómo la aplicación de la doctrina de Marx ha generado las tiranías más absorbentes y sangrientas quizá de la historia. Sin embargo, ¿eran esas tiranías la consecuencia lógica e ineludible de la doctrina de Marx? Bueno, este asunto lo iré tratando, abordándolo desde las ramas a la raíz, es decir, desde la práctica histórica para ir descendiendo hasta la esencia, digamos, ideológica del marxismo. Bueno, espero que estas explicaciones no hayan aburrido demasiado a los lectores. Las pueden ver con más tranquilidad en el blog. Y con esto pues podríamos pasamos al tema que nos ocupa. Seguir con el tema fundamental, que es la explicación de la transición. Eso es. Habíamos visto en la sesión anterior una serie de cuestiones particulares y he querido destacar cómo la actitud de la Iglesia, del elemento principal de la Iglesia y también de la ETA, pues condicionaron muy seriamente la transición y de una manera negativa. Decíamos que la transición se planteaba tratando de evitar que se repitiera la experiencia de la República, el caos republicano, por así decir. Y esto pues fue una cosa bastante difícil debido a la actitud de la oposición en general, una oposición muy apoyada por la Iglesia, gran parte de la Iglesia desde el Vaticano II. Se ha explicado también en otras ocasiones cómo en aquella época, en los años 60 y por ahí, parecía que la Guerra Fría la estaba ganando el comunismo. El comunismo. Que se había extendido sobre un tercio de la población mundial
y que además influía enormemente en la universidad, fin, en la juventud, en todas partes de los propios países capitalistas, ¿no? Y que además la gran superpotencia capitalista estaba siendo derrotada en Vietnam. Esto hizo que, en mi opinión, esta es la razón de fondo por la que el Vaticano II se decidió a no condenar claramente al comunismo y a emprender el diálogo con los marxistas, que en España suponía la negación del diálogo a los franquistas y el apoyo pues a los separatistas, etcétera. Es decir, la acción política de la Iglesia, insisto, no de toda ella, pero sí de la parte más dirigente y activa, pues fue extremadamente perjudicial para la transición, perturbadora para la transición. Bueno, pues hablando quien llevaba todo esto en concreto pues era la OCDE y Suárez, ¿no? Y el resultado fundamental de la gestión de Suárez fue una constitución bastante contrahecha. En conjunto, y gracias en buena medida al impulso previo de Fraga y de Torcuato, pues puede calificarse de positiva porque declara la unidad de España y declara las libertades, pero también tiene unos defectos grandes y llenos de amenazas, como ya hemos analizado, ¿no? Diversos mandatos constitucionales nunca se cumplieron y otros facilitan la corrosión del sistema, como el apoyo, de hecho, a los separatismos, la entrega de la enseñanza a ellos, etcétera, ¿no? Esta corrosión ha ido evolucionando, porque no se ha corregido sus fallos, ¿no? Lógicamente era una experiencia nueva y tenía que tener sus fallos, pero los fallos o se corrigen o se acentúan, y se han venido acentuando, y ya vemos la situación a la que hemos llegado, ¿no? Luego, el problema mayor creado por la Constitución fue, como sabemos, el de unas autonomías transformadas junto con el terrorismo y a menudo en alianza o complicidad con él, transformadas en el talón de Aquiles de la democracia, porque generaban incertidumbre y crispación constantes. Se creyó que las autonomías traerían la paz civil a Vascongadas y la integración de los separatismos, que entonces se presentaban como autonomismos, ¿no? Catalán y vasco, que se integrarían de esa manera autónoma simplemente en el quehacer nacional, pero estas expectativas no se cumplieron, o solo se cumplieron muy a medias. En su afán por atraerse a los nacionalismos, a los separatismos en realidad, que no se mostraban como tales entonces, pues en ese afán Suárez les dio, entre otras, la baza crucial de la enseñanza, que inmediatamente pasó a ser utilizada como instrumento de propaganda del separatismo, de odio o aversión a España y de vulneración de los derechos de los castellanohablantes, generalmente mayoritarios, ¿no? Por poner un episodio definitorio, pues fue el secuestro y el tiro en la rodilla a Federico Jiménez Los Santos en mayo de 1981 por parte del terrorismo nacionalista catalán, porque hubo un terrorismo separatista catalán, extremadamente brutal y miserable, ¿no? Los separatistas teóricamente moderados completaron la operación de los separatistas terroristas con una campaña de descrédito y de burlas a Jiménez Los Santos, a la víctima. Solo Tarradellas y algún otro manifestó sentimientos más democráticos, ¿no? El delito, entre comillas, de Jiménez Los Santos había sido denunciar la política oficial de utilizar el idioma catalán contra el español como arma de división social, junto con una falsificación de la historia y vulneración de los derechos de los hispanohablantes. Esto nos permite ver un poco la situación que ya se había creado desde el centro, desde Suárez, ¿no? Y con apoyo, y hay que recordar que la ideología de la UCD era esencialmente democristiana, como lo ha sido después la del PP. Otro defecto de la Constitución es haber facilitado una degeneración partitocrática
con tendencia a extremismos que socavan cuanto hay de común entre los españoles. Los partidos tienden a ampliar su esfera de acción hasta pretender determinar los comportamientos privados, incluso los comportamientos íntimos de los ciudadanos, y reducen la esfera de lo que un pensador, Isaiah Berlin, pues ha definido como libertad de, es decir, libertad personal frente a las intromisiones del poder, estar libres de tales cosas, que esta libertad personal fue muy amplia en el franquismo y hoy vemos que está siendo reducida, atacada desde el poder que pretende reglamentar hasta los sentimientos de las personas, ¿no? Delitos de odio y cosas así, que se han aceptado como si tal cosa. Oiga, que es absolutamente inaceptable, ¿no? Y máxime que hablan delitos de odio los que están generando el odio de manera sistemática, ¿no? Sí, sí. Los partidos han interpretado abusivamente las decisiones populares, por ejemplo, convirtiendo las autonomías en palancas para proseguir hacia la desintegración de España, a la que no quieren reconocer como nación. Esto pasa con el PP. El PP está hablando de que España es un Estado plurinacional. O sea, sobre las ilegalidades innecesarias en relación con las autonomías, tiene interés el ensayo Los vicios de origen de los procesos autonómicos de Carlos Ruiz Miguel, un catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Madrid, de Santiago, que documenta la conculcación de preceptos constitucionales en los trámites autonómicos. Cabe recordar también la operación del mismo Herrero de Miñón sobre la insolvencia de fondo y de forma con que se hacen ahora las leyes. Herrero de Miñón, que fue uno de los principales abogados, por así decir, de estas ideas, al mismo tiempo reconocía que las leyes se estaban haciendo de una manera completamente falta, de una manera, digamos, insolvente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo esto ha creado problemas y reivindicaciones ajenas a las preocupaciones o inquietudes de los ciudadanos, pero que han ido cuajando. Y casi todos tienden a eliminar o condicionar la independencia judicial y últimamente desafían los dictámenes de una judicatura que a su vez está desprestigiada por la política contra Montesquieu, que inauguró el PSOE y que ha seguido el PP. Bueno, pues exceptuando a Fraga y a Torcuato, los políticos que llevaron la transición adelante en el gobierno o en la oposición, pues dejan una impresión de mediocridad, de oportunismo a ras de tierra y algunos de simple ignorancia. O sea, ¿cómo fue posible entonces, se puede plantear, cómo fue posible que se llevara a cabo una labor histórica de tal alcance y en principio tan difícil? Pues creo que debe darse a las gracias a las gestiones iniciales de Fraga y de Torcuato, sobre todo de Torcuato, que tienen un valor mayor del que normalmente reciben. Sí. Pero sobre todo deben darse las gracias a que el posfranquismo empezaba con un enorme capital político acumulado los años anteriores, en el que conviene insistir. Un alto nivel de prosperidad, la evaporación de los destructivos odios de los años 30. Y, digamos, una sociedad nueva que era precisamente la que iba a evitar que las cosas se desmadraran demasiado, a pesar de todo, ¿no? Al contrario de la República, la gente votó de preferencia a los políticos y partidos de apariencia más moderada, aunque en realidad no lo fuesen, luego en la práctica. Las técnicas de imagen y la prensa juegan un papel muchas veces engañoso, ¿no? Torticero, ¿no? Esa sociedad reconciliada facilitó lo esencial de la tarea reformista y obligó al PSOE y al PCE a moderarse también, renunciando, por lo menos de cara a la galería, pues renunciando a viejas señas de identidad totalitarias. Hoy suele presentarse la realidad al revés, como si la transición hubiera reconciliado a los españoles. Por el contrario, fue la condición previa para que unos políticos, en su mayoría frívolos
y de vuelo corraleño, o sea, mediocres, ¿no?, pudieran llevar adelante una transición, en fin, sí. aceptable en aquellos momentos. Y aunque se puede considerar la transición como un hecho en conjunto positivo e inevitable, porque como he señalado, el franquismo estaba en descomposición, pues sus evidentes desaciertos, que podían haberse corregido con la experiencia, se han agravado con el paso del tiempo. La clave del rupturismo era un antifranquismo ciego a los hechos y una falsa visión histórica de la República y el Frente Popular, que, como dije antes, pues parte de aquello de era la anti-España realmente, ¿no?, de aquella visión de España negativa que sobre todo se afianzó después del 98, ¿no? Y estas concepciones ideológicas no hicieron sino expandirse ante la falta de resistencia, cuando no de colaboración, de la derecha. En este dato se ha reparado muy poco, y es el que ha ido minando y deslegitimando los logros de la transición. El antifranquismo ha terminado por convertirse en la cobertura justificativa de todo tipo de acciones anticonstitucionales y antidemocráticas. Así, si la democracia proviene del régimen de Franco, la mayoría de las amenazas contra ella provienen del antifranquismo. El terrorismo y las complicidades con él, las oleadas de corrupción, los separatismos, la vulneración de derechos ciudadanos en las llamadas nacionalidades, los ataques a Montesquieu, es decir, a la división de poderes, y por fin el hundimiento de la Constitución por medio de hechos consumados con los nuevos estatutos, que ya no son nuevos, ¿no?, estatutos del gobierno de Zapatero y del PP, que ya no son de autonomía, sino de Estado asociado en la práctica, ¿no?, y que no responden en absoluto a necesidades o exigencias sociales, sino a intereses de partido, ¿no?, partitocráticos, ¿no? Todo esto es precisamente la seña de identidad del antifranquismo. Luego, a partir de la matanza del 11M, pues hay que recordar que el 11M pues significó una cesura, ¿no?, un cambio importante, ¿no?, en el desarrollo de la política nacional de la transición, y que ese fue la consecuencia lógica, en gran medida, de la condena por parte del PP del alzamiento del 18 de julio. Bueno, pues a partir de esa matanza, todavía en campaña electoral, el PSOE, sin oposición real del PP, ha procedido a una acelerada destrucción del espíritu y de la materia de la transición. Su instrumento, de hecho, están diciendo que la transición es ilegítima, lo están diciendo abiertamente muchos de ellos, ¿no? Dicen que fue tutelada por el ejército porque viene del franquismo. Claro, viene del franquismo y solo podía venir de él. No podía venir de un antifranquismo que siempre fue antitotalitario, ¿no? El instrumento ha sido la Ley de Memoria Histórica, que se ha transformado en Ley de Memoria Democrática, un verdadero insulto a la democracia, ¿no?, y que fue planeada para deslegitimar radicalmente al franquismo y, en consecuencia, a la transición, y, en consecuencia, a la democracia, y, en consecuencia, a la monarquía, porque todo ello procede de la transición y del franquismo. Cuando Juan Carlos firmó la Ley de Memoria Histórica, se declaraba implícitamente ilegítimo él mismo, pues había ceñido la corona por voluntad de Franco. Irónicamente, él no juró la Constitución, sino solo las leyes fundamentales del movimiento. Y ahora veo que, bueno, hay muchos que dicen que no, que la monarquía no viene del franquismo, viene de la Constitución. No, hombre, no. La Constitución lo que hizo fue refrendar la decisión de Franco, refrendarla, ¿eh? Sin esa decisión no habría habido ni monarquía ni Juan Carlos. Bueno, así se ha cumplido todo un ciclo histórico. La democracia, salida de la transición, ha llegado a su fin. Creo que ha llegado a su fin ya con Zapatero, porque lo que hay ahora es una falsificación a todos los niveles y una farsa política generalizada, ¿no? Pues, y ha llegado en medio de una
profunda crisis política y que durante unos años fue económica, ¿no? Quizá la salida más razonable fuera una reforma de la Constitución que eliminase sus muchos rasgos problemáticos para reafirmar, entre otras cosas, las libertades públicas, la división de poderes, unas autonomías restringidas y no opuestas a la unidad nacional. Recuérdese que Felipe González subió al gobierno sobre una ola de esperanza popular en la corrección de los desaguisados de Suárez. Aquello de la honradez y la firmeza, que era lo que promovía, el cambio de los desatinos de Suárez a una política de honradez y firmeza, fue lo que le dio al final la mayoría absoluta que ha habido en España, ¿no? Quedan 5 minutos, don Pío. Bien, pues ya vamos terminando. Bueno, y después de la decepción por la gestión de González y de su partido, pues llegó Aznar, que a su vez llegó con la expectativa de una regeneración democrática en profundidad, que no se produjo, o solo en algún aspecto sí. O sea, Aznar fue el primero que atacó a la ETA mediante el Estado de Derecho, en lugar de atacar el Estado de Derecho para negociar clandestinamente con la ETA, que es lo que habían hecho todos los partidos hasta entonces y han vuelto a hacer desde Zapatero. Digamos que, salvo el periodo de Aznar, puede decirse que la evolución de la derecha ha sido la evolución claudicante inaugurada por Suárez, cada vez más claudicante, y que luego fue emulada por Fraga y por fin impuesta de lleno por Rajoy, junto con el periodo de Aznar, que fue parcial, pero cometió el enorme error de condenar el 18 de julio, que era condenarlo todo. Pues existe un descontento extendido, pero que hasta hace muy poco no tenía ningún cauce, porque todos los cauces estaban cegados por unos partidos que de un modo u otro se beneficiaban de la situación. Yo decía hace años que quizás surjan nuevos partidos o la ciudadanía cree nuevos cauces o presiones sobre los existentes para forzarles a rectificar, pero hoy por hoy, estoy hablando de hace 10 años, el vaticinio es imposible. Entre tanto, en fin, el separatismo ha ido por sus pasos lógicos hacia el golpismo en Cataluña y eso ha hecho que haya habido por fin una reacción que se ha plasmado en Vox. Vox empezó a ser un partido importante entonces. El propio rey, se movilizó contra aquel golpismo, pero desde entonces los partidos han tratado de volver a las andadas como sea. Se ha extendido entre la gente la idea de que uno de los mayores problemas para España es la baja calidad de sus políticos. Esto es verdad. O sea, cuando tenemos a idiotas radicales como la Bularra, como la Montero, como los ministros y ministras del actual gobierno, como el propio doctor, ¿no? Son farsantes y embusteros y completamente faltos de criterio, excepto el de mantenerse y desarrollar su programa, que es el programa 2030, y que es el programa de convertir a España en una especie de confederación, en un estado plurinacional de varias naciones. Una nación es una comunidad cultural con un estado. Es decir, se trata de desintegrar España. Que esperan que ese programa pues un poco se complique, mejore, no se mejore, sino que quede absorbido mediante la disolución de España en la Unión Europea, ¿no? Además, estamos en una situación en que la llamada cultura de la cancelación, que es una especie de gulag suave, pero es eso, que con todas estas leyes de odio, de leyes trans, de memoria histórica, todo esto es puro totalitarismo, es puro contrademocracia, ¿no? Bueno, pues al PP les gusta invocar el tópico de mirar al futuro y olvidar el pasado, que es muy revelador de su inconsistencia y de su poco caletre, ¿no?
Mirando al pasado pueden aprenderse lecciones muy provechosas. El futuro no puede verse y por tanto no puede enseñar nada. Sí, sí. Mirar al futuro sin analizar el pasado constituye el camino más seguro hacia el desastre. Es el camino que se ha venido llevando hasta aquí. Porque la verdad es que la izquierda y los separatismos que forman un nuevo Frente Popular no habrían llegado tan lejos, no se habrían atrevido a tanto si hubieran encontrado en la derecha, en el principal partido de la derecha, el PP, ¿no?, una oposición clara. Pero es un partido que no tiene ideas, que no tiene cultura, que no conoce la historia ni la quiere conocer. Y por consiguiente, ¿qué se puede esperar de él? Pues lo que estamos viendo. Pues con esto lo podemos dejar aquí. terminar. Sí. Pues lo podemos dejar aquí, don Pío, con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a una hora con la historia. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias.